Señor. Usted sabe que vino esta mañana. Así que allí donde usted está, hable con el Espíritu de Dios. Es imposible leer la palabra sin la revelación que el Espíritu Santo nos da. Así que, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios, te damos gracias porque la Escritura es una palabra abierta y es imposible poder estudiarla sin el autor, sin el que la inspiró, el que la escribió, que eres tú, Espíritu de Dios. Te pedimos en este momento, Señor, que mires nuestra vida, Señor, que la escudriñes, nuestro vivir, nuestro mover, el nuestro, el de nuestra familia, Espíritu Santo, y te pedimos que esta mañana nos instruyas, nos lleves a tu voluntad perfecta, Señor, nos guíes, Señor, nos direcciones, Señor, hacia lo que tú quieres hacer y lograr en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 32, no lo vamos a leer, pero básicamente la Biblia nos enseña que Jesús estaba nuevamente con sus discípulos, que estaba con los apóstoles, y dice la palabra que ellos iban con miedo. Vamos a estar desde el 32, pero voy a leer el 33. Dice que subieron a Jerusalén y Jesús se dirige a los discípulos y les dice lo siguiente: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Jesús aquí les estaba contando a los discípulos los próximos o el próximo acontecimiento. Les estaba diciendo todo lo que iba a pasar con él, lo que le iban a hacer. Les estaba contando que lo iban a asesinar. Pero lo hermoso y lo curioso de esta palabra es que hay algunas versiones, la que yo tengo, que es Reina de Valera, da el título del capítulo que vamos a leer. Y el título dice: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Cuando yo estaba muy pequeña y uno miraba las películas de Jesús, ¿se acuerdan de Semana Santa? Que vemos toda la obra de Jesús. Yo decía, en el momento que a Jesús lo entregaban y que a Jesús lo asesinaban y lo aceptaban, yo decía, pero ¿por qué estos discípulos, por qué estos hombres se asombran? ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué salieron corriendo? ¿Por qué se asombraron? Si Jesucristo una y otra vez les contó previamente lo que iba a pasar. Entonces, cuando a uno le cuentan la noticia con anticipación, para uno no es sorpresa, porque ya Dios lo preparó uno para eso que iba a pasar. Pero estos discípulos se asustaron, vemos que salieron corriendo, salieron huyendo y sufrieron. Claro, porque estaban asesinando a su Señor. Pero ¿qué pasó? Que aunque esta era la tercera vez que Jesús les contaba a ellos que iba a ser asesinado, ellos no prestaron atención. No entendían lo que Jesús les estaba revelando. O tal vez entendieron, tomaron la parte buena, la mejor parte. Y eso lo podemos ver en el versículo 35 del mismo capítulo 10, que dice que dos de sus discípulos, que eran hermanos, Jacobo y Juan, Jesucristo venía a decirles: me van a azotar, me van a escupir, me van a hacer toda clase de injusticias y me van a asesinar, pero tranquilos porque yo voy a resucitar. Tremenda revelación que les estaba dando Jesús. Pero inmediatamente estos dos discípulos, Jacobo y Juan, dicen que comienzan a hablar con Jesús y comienzan a pelearse por cuál de ellos dos iba a ocupar una posición en ese trono que ellos en ese momento creían que era un reino natural, que era un trono natural. Qué orgulloso, ¿cierto? O sea, Jesús les está revelando este gran acontecimiento y a ellos lo único que le preocupaban era sentarse a la derecha o a la de nosotros. El Señor nos reúne en un discipulado, nos entrega verdades eternas, nos entrega verdades que tienen que ver con nuestra eternidad, que tienen que ver con el reino de Dios, que tienen que ver con lo que va a pasar una vez nuestros ojos cierren a este mundo, que tienen que ver con los acontecimientos que están pasando en el mundo. Nos entregan verdades eternas, pero nosotros, así como Jacobo y como Juan, estamos más preocupados y más afanados por
lo natural. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Lo voy a perder? ¿Voy a conseguir trabajo? ¿Me voy a casar o no? ¿Voy a tener hijos o no? ¿Voy a ser pastor o no? ¿Será que voy a lograr mis sueños o no? ¿Será que voy a lograr la universidad o no? Cuando Dios nos está tratando, nos está hablando, nos está revelando verdades que tienen que ver con la eternidad, entonces no somos tan diferentes que Jacob y que Juan. Porque Jesús les estaba contando que iba a ser asesinado su maestro, su Mesías, su Señor. Pero ellos estaban más entretenidos por lo natural. Ahora, lo natural es importante, claro. Estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, servir a Cristo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que se nos revele lo eterno, para que desde esa revelación eterna, lo que fue logrado en la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo, tetelestai, consumado fue, dice que inclinó su cabeza y entregó el Espíritu, consumado fue, ahí Dios, el Señor nos entregó todo lo tenemos en Cristo. Y lo que tenemos que hacer es vivir de tal forma y de acuerdo a la voluntad del Señor, para que lo consumado, lo que fue consumado se haga realidad en nuestra vida. El problema es que la iglesia quiere vivir en las promesas del Señor, pero no sin pasar la cruz, que es lo que nos demanda el Señor. Entonces, aquí Jesús sigue esta conversación, no lo vamos a hablar hoy. Si usted puede estudiarlo, estúdielo. Le dice, ustedes están dispuestos a beber de mi copa, eso parece bonito. Y ellos siguen siendo orgullosos, ay sí, beberemos de tu copa. Bueno, la copa son los sufrimientos, los padecimientos, la persecución, la pérdida. Entonces usted dice, sí Señor, contigo, para las que sea y hasta donde sea. Pero en el momento que usted pierde el trabajo, pierde el hogar, tiene alguna pérdida, entonces ahí como que no era tan bueno el beber de la copa de Jesús. Entonces sí, mira que este capítulo nos entrega verdades hermosas. Pero bueno, ahí Jesús, arrojándonos de estas declaraciones, vamos al versículo 43. Jesús está explicando que nuestra naturaleza humana va a querer gobernar, que nuestra naturaleza carnal va a querer que lo atiendan, que lo sirvan, ocupar posiciones altas. Pero nos enseña, y yo creo que era muy del Espíritu, porque hacia allá iba dirigida la oración de los obreros esta mañana, que vinimos a servir y no a ser servidos. Y fue la palabra que el Señor nos entregó para esta mañana en la iglesia. Vinimos a servir. Y dice la palabra ahí que sí, bueno, la versión Reina Valera omite la palabra aún, pero la escritura dice si aún Jesús, pudiendo venir a que lo sirvieran, a que lo atendieran, porque era Dios mismo, no vino eso, sino que vino a servir, cuanto más nosotros, porque dice que el que quiera ser el primero será siervo de todos. Si usted quiere trabajo, si usted quiere ministerio, si usted quiere finanzas, si usted quiere un hogar hermoso, si usted quiere hijos en Cristo, si usted todo lo que le está pidiendo el Señor, hágase siervo del cuerpo. Eso es lo que nos está entregando Jesucristo. Pero aquí vamos a leer el versículo 45 del capítulo 10, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero esta mañana vamos a enfocarnos en cómo termina este capítulo. Dice así la palabra. Léalo conmigo, por favor. Y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Aquí Jesús nos está explicando para qué vino. ¿Por qué vino Jesús? Si usted en una adoración como la que estábamos cantando ahora, ya no soy esclavo, soy hijo de Dios, no se le revela lo que está cantando, es porque no hemos entendido para qué vino Jesús. ¿Por qué Jesús vino? Y aquí nos está diciendo para el rescate de muchos. Es decir, nos dice la palabra que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Sí se acuerdan de esta hermosa revelación en Juan? Entonces, en esa eternidad, donde habitaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el principio estaban ellos tres, en su divinidad, en la perfección de ellos. ¿Por qué
un día el Padre decide enviar a su Hijo. ¿Cómo es posible que allí donde estaban ellos en esa línea eterna, un día cuando ya habían creado la humanidad, cuando ya la humanidad había pecado, había caído, ¿por qué el Padre un día decide enviar a Jesucristo? ¿Por qué? Porque esta generación que somos nosotros, que somos la última generación de la iglesia, la que va a experimentar el rapto, ¿por qué? Porque Dios no decide destruirnos como destruyó a Sodoma. Porque Dios no decide enviar un diluvio como lo hizo en los tiempos de Noé. Porque esta generación es igual o peor de perversa. Porque Dios en esa eternidad no le dice al Hijo, destruyamos otra vez con diluvio, destruyamos otra vez como quemamos con fuego a Sodoma. ¿Por qué? ¿Por qué no nos destruyó como destruyó a la generación preadámica? Y aquí Jesús nos dice, ¿por qué? Porque un día el Padre dice, te voy a enviar, Hijo, al Verbo, al que por la palabra fue creado todo. Y dice que se despojó a sí mismo, se humilló como uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el rescate de muchos. Pero mírenlo, lo confrontante que es esto. No dice para el rescate de todos. Entonces, si usted cree que si está fuera de Cristo y fuera de la iglesia tiene derecho a decirle porque soy hijo, mentira del diablo. No somos hijos, a menos que le entreguemos nuestra vida genuinamente a Jesús. A menos que dejemos que el Espíritu Santo nos incorpore al cuerpo de Cristo. Entonces, dice acá Jesús que decidió entregar su vida para el rescate, no de todos, de muchos. La palabra rescate significa recuperar, literalmente así dice el significado, recuperar por un precio lo que el enemigo ha tomado. Sí, señores. Lo primero que hizo Jesucristo en su vida es que el precio de la sangre de Jesús pagó por su rescate. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1:13 dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas, que nos sacó de las manos de Satanás, de las garras del enemigo y nos pasó a su luz admirable, al reino de Jesucristo. Entonces, si nosotros no sabemos alabar, si no sabemos adorar, si venimos acá porque nos obligaron, si estamos pensando en lo natural, en lo que va a perecer, es porque no se nos ha revelado que lo primero que hizo Jesús en nuestra vida fue rescatarnos de la condenación eterna. Amén. Porque le pertenecíamos a Satanás. Porque sin Cristo, si usted se quiere ir para el mundo y no volver a la iglesia y dejarlo todo, porque para usted es más importante lo que sea más importante, no ha entendido que sin Cristo y que fuera del cuerpo de Cristo solo nos espera un justo juicio de la ira de Dios en nuestra vida. Entonces, esta mañana tenemos que estar agradecidos, porque Jesús aquí dice que Él vino a rescatarnos. ¿Hacemos parte de esos muchos que dicen ahí? ¿De verdad hemos entendido lo que nos espera sin Cristo por pecar un poquito? Un poquito aquí, un poquito allá. Voy porque me obligaron, voy para que no me digan nada, voy para hacerle el favor a la persona que me invitó. No, nosotros nos congregamos porque hemos entendido que Él nos rescató del infierno. Un día mi esposo estábamos conversando y me dice, es que el que se va para el infierno se lo merece. Y para mí esas palabras fueron tan fuertes, porque cuando uno dice se lo merece, es porque uno acumuló méritos, ¿cierto? Para merecer algo. Pero así es, porque Dios es un Dios que se sienta en un trono de justicia y Él le ama, pero Él no va a cambiar su naturaleza perfecta y divina por ese amor. Entonces, si usted no ha entendido que Jesús vino a rescatarlo de la ira de Dios, porque por cuanto todos pecamos estábamos destituidos, a usted se le tiene que revelar qué significa estar destituidos de la gloria de Dios. Es que Dios, Jesús, no pagó por usted. No lo rescató de una gripa. Jesús no lo rescató de un desempleo. Jesús no lo
Jesús lo rescató del justo juicio de Dios. Merecíamos la ira de Dios total y completamente. Así que el primer rescate que hizo Jesús en nosotros, en nuestra vida, es que nos rescató de la condenación eterna. Una persona que hoy dice creer en Dios, amar a Dios, pero que vive en un espíritu de doble ánimo, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy para el mundo, me quedo, me voy para el mundo, que me enojo y estoy triste porque no me salió las cosas como yo quería, como yo esperaba, como yo pensaba. Tiene que reevaluar si realmente nació de nuevo, porque nacer de nuevo es que nosotros entendamos, si se nos revele que allá afuera nos espera el infierno eterno, eterno. Entonces uno le da una gripa y nos duele 3 días, 8 días, lo que dure la enfermedad. Uno está sin desempleo, para los que han estado sin empleo, 1 año, 2 años, lo que sea, y duele y uno sufre. Imagínense el crujir de dientes, el lloro desesperado, el grito de las almas, porque aquí tuvieron por cuántas veces le dijimos, mira, vamos a la iglesia, mira, ríndete a Cristo, mira, entrégale tu vida, aunque no llegue la sanidad, aunque no llegue el trabajo, aunque no llegue tus sueños, tus metas, Cristo dio su vida por ti. Y esas personas hoy no están gritando, gimiendo de dolor por una gripa, ni porque perdieron el empleo, ni porque las finanzas no llegaron, ni porque el hogar fracasó. Están gritando porque tuvieron la oportunidad de nacer de nuevo y hacer parte de la iglesia de Cristo y no aceptaron el rescate que Jesús pagó al precio de su sangre. Cuando nosotros entendemos qué significa el rescate eterno de Cristo, somos incapaces de reunirnos y no levantar las manos. Somos incapaces de reunirnos y no decirle gracias. Gracias porque yo era una pecadora, porque yo era un pecador, porque estaba destituido de tu gloria, porque me placía y me alimentaba de los placeres del mundo. Pero tú, Jesús, pagaste el precio de mi rescate con tu sangre. Amén. Amén. ¿Quiénes están agradecidos esta mañana? Amén. Amén. Así que, iglesia, la próxima vez que nos ministren una oración, no deje de darle gracias al Señor, porque no es algo natural, no es algo pasajero lo que nos dio salvación eterna. Yo no sé si ustedes tienen familiares que se han perdido. Yo tengo. Yo puedo decir quiénes de mis familias cerraron sus ojos, se murieron, y sé que hoy están en el infierno porque murieron sin entregarle su vida a Cristo. Entonces nosotros creemos que no vamos a morir nunca, cuando todos los días en las noticias vemos niños, vemos jóvenes, vemos personas que salieron y murieron. Así que agradezcamos el rescate que hoy Jesús dio por su vida. Lo segundo que vino a hacer Jesús fue a rescatarnos de las prisiones del enemigo. En Lucas 4:18, Jesús hace esta revelación de a qué vino. ¿A qué vino? A rescatarnos de las prisiones, de las artimañas, de las opresiones de Satanás. Dice que Él vino por los quebrantados de corazón. Dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Dice que Él vino a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos. Él vino a rescatarnos de las prisiones en las que nos tenía el enemigo. Yo no sé cómo llegaste esta mañana. Yo no sé cuál es la opresión, cuál es la soledad, tal vez la amargura por condiciones, por situaciones en el hogar, por cosas que no se nos dan, que no salen como nosotros esperamos, porque lo queremos en nuestro tiempo y bajo nuestras condiciones, y a veces el enemigo usa eso, esos sueños no cumplidos, esas soledades, esas amarguras para traer prisiones, para traer ataduras que quieren desestabilizarnos, que quieren sacarnos del cuerpo de Cristo, que quieren que abandonemos nuestros hogares, que quieren que desistamos en esta carrera, en esta meta que es alcanzar el conocimiento de Jesús. Así que yo no sé cómo llegaste esta mañana, pero sí sé que Jesús prometió en su palabra rescatarnos. Dice que Él vino a rescatarnos. ¿A qué vino? A rescatarnos, 1, de la muerte eterna, y 2, de las acechanzas del enemigo. No ignoremos las acechanzas de Satanás, porque Él no está jugando, porque Él no es bueno, porque Él no tiene misericordia.
Él tiene todo un arsenal preparado para sacarlo del cuerpo de Cristo, para que los jóvenes se vayan de casa, para que los jóvenes, y nos hablaba el Señor en la reunión de mujeres, se suiciden, para que los matrimonios fracasen, para que nosotros en nuestro afán, y nos pasa mucho a las mujeres, en nuestro afán de querer un esposo, cogemos al primero que se atraviesa. No haga eso, mujer. Espera el tiempo del Señor. Hoy puedo decir que tengo un hogar hermoso, porque el Señor me dio discernimiento de rechazar lo que parecía de Dios, pero no lo era. Y guardarnos para la promesa del Señor es lo que va a traer ese refrigerio en nuestra vida. Jesús vino eterna. Adórele. No seamos fríos ni tibios para adorarlo, porque nos rescató del infierno y nos rescató. Hoy el enemigo nada tiene en nosotros. Levante su mano y diga: el diablo nada tiene en mí, porque yo le pertenezco a Jesús. Amén. Hoy usted puede decir eso porque Él pagó por ese rescate. Él lo rescató del mundo de las tinieblas donde gobierna Satanás. Y quiero terminar contestando esta pregunta, porque ya sabemos por qué vino. Pero esta otra pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué vino Jesús? Vino para darnos vida eterna. Vino para que sirvamos y no seamos servidos. Vino para que seamos testigos. ¿De cuántas personas usted fue testigo de Cristo esta semana? ¿O fue como Jacob y Juan, que estaban más preocupados por su beneficio, por su conveniencia, por su trabajo, por sus finanzas, por su hogar, por usted, y se le olvidó de hablarle a otra persona de Cristo? Porque eso nos llama, que seamos testigos de Cristo. Pero en Colosenses 1:19 dice la palabra, y aquí nos responde Jesús, ¿para qué vino Él? Dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él, repita, en Él habitase toda plenitud. Porque agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud. Plenitud significa pleno, totalidad, todo. Y aquí la palabra nos está diciendo que al Padre lo que le agradó fue que su Hijo Jesús estuviese y habitase toda la plenitud de la existencia. ¿En dónde está su plenitud? ¿En dónde haya usted plenitud, gozo? En su trabajo, en sus relaciones amorosas, en sus hijos. ¿Dónde está su todo? Su plenitud, su totalidad. Porque hemos aprendido que la plenitud de Jesús es la iglesia. Amén. La plenitud de Cristo es su iglesia. Pero ¿cuál es la plenitud de la iglesia? ¿La plata? ¿El trabajo, los viajes, las vacaciones? Aquí Colosenses dice que la plenitud de todos nosotros es Cristo. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestra plenitud. Cristo es nuestra totalidad. ¿Saben por qué nosotros seguimos cayendo? ¿Saben por qué nosotros seguimos fracasando? ¿Por qué seguimos peleando a gritos en la casa? ¿Por qué seguimos insultando? ¿Por qué seguimos colocando nuestros ojos en lo que no lo tenemos que colocar? ¿Saben por qué buscamos en la calle algo que nos plazque, que nos genere placer y felicidad? ¿Saben por qué somos capaces y nos agrada tener amistades afuera en lugar de hacer amistades dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué seguimos pecando? Porque no hemos encontrado en Cristo la plenitud. Porque Cristo no es nuestro todo. Porque Cristo no es la plenitud de la iglesia. Porque hoy en día la iglesia
decimos amar a Dios y decimos creer en Dios y sabemos del nuevo pacto y sabemos que es la carne y sabemos que Jesús habita en nosotros, eso lo sabemos. Pero cuando fracasamos, pero cuando perdemos los empleos, pero cuando sufrimos abandonos, pérdidas, ahí se nos va el gozo. ¿Por qué? Porque nuestra plenitud no es Cristo. Nos derrumbamos porque no hemos entendido que nuestra plenitud no era Cristo. ¿Qué es su todo? ¿Qué es el todo para usted? ¿Qué pasaría si los hijos se van? Si el esposo o la esposa se va, si el trabajo se va, si las finanzas se van, ¿qué pasaría? Nos amargamos, nos entristecemos, porque hemos puesto nuestra confianza, nuestro gozo y nuestra felicidad en lo pasajero, en lo efímero. Pero cuando la iglesia entiende que Jesús pudo haberse quedado en su trono, en su reino, en su divinidad, pero le plació venir y hacerse uno como nosotros para rescatarnos. Cuando entendemos que usted afuera se va para la condenación eterna, cuando entendemos que estamos en una lucha espiritual donde Satanás a usted lo quiere sacar al precio que sea, cuando entendemos que tenemos un lugar de asignación, un lugar de servicio, cuando entendemos que se vaya lo que sea y que fracase lo que sea y que no haya tal vez lo que nosotros queremos, pedimos y necesitamos, allí encontramos el todo en Cristo. El todo en Cristo. Y ese es el llamado para la iglesia esta mañana. Hoy vas a entender. Hoy, iglesia, tenemos que entender. Yo antes, la verdad, yo sufría cuando alguien se iba de la iglesia. Por muchos de los que están acá, me deben unas cuantas lloriqueadas. Lloraba y lloraba. ¿Y por qué? Pero Señor, y lloraba y sufría, o sea, se confugía mi corazón. Y no quiere decir que si algo llegara a pasar, no sufro, claro. Pero ¿saben qué entendí? Que usted no es mi plenitud. Yo los amo con mi vida. Porque el buen pastor da la vida por sus ovejas. Los amo. Los recibo en la casa. Estoy al servicio de ustedes. Al servicio del cuerpo, pero ninguno de ustedes es mi plenitud. Así que si venimos a una reunión, a una vigilia, a un servicio, si mi esposo te llegara ahí, yo sé que no es así, si mis hijos un día se van, yo aquí estoy en gozo, porque mi plenitud, porque la plenitud de la iglesia es Cristo. Así que esta mañana, iglesia, póngase de pie. Esta es una palabra corta, pero es necesario que entendamos que cuando desde acá se nos dicen, mire, levántese, mire, levante las manos, mire, venga a la iglesia, los pastores hemos terminado casi por mendigar que la gente se congregue. Le rogamos a la gente que por favor venga y nos reciba un almuerzo como excusa. O sea, a nosotros no nos interesa llenarle el estómago. El llamado es que conozca de Cristo. Si hoy su esposo, su esposa, sus hermanos, sus padres, sus hijos no están aquí, a usted se le tiene que revelar que le espera justamente la ira de Dios en sus vidas. Así que la próxima vez que a usted, jefe, le venga con el cuentico que va a perder el empleo, que el esposo se va a ir, que la esposa no sé qué, que pelearon, que el hijo se puso rebelde, que voy a tener pérdidas, usted levante sus manos. Usted levante sus manos y adore. Que se vaya el que se tenga que ir. Que venga el trabajo que Dios quiere, la empresa que Dios quiere, los amigos que Dios quiere, que vengan las pérdidas que vengan. Porque tu plenitud es Cristo. Dígale esta mañana, Señor, perdóname, porque he sufrido por cosas vanas. Señor, porque a veces cuando discutimos, Señor, en el trabajo, con nuestras esposas o esposos o compañeros, Señor, que creemos que se nos acaba el mundo, que se nos derrumba la vida, y padres que han tenido que ver partir a hijos, Señor, y sufren lo que
el mundo llama el nido vacío. No hay nido vacío cuando Cristo es nuestra plenitud. Cuando Cristo lo es todo. Yo no sé cuál ha sido el altar, cuál ha sido la excusa que Satanás le ha vendido para que usted no sirva. Es que servir no solamente es pararse aquí y predicar una palabra. Si usted cree que servir es ejercer ministerio, está equivocado. Ese no es el servicio. ¿Cuántos ministerios están congelados, tibios, detenidos? Porque no hemos entendido que aquel que podía quedarse en su trono, que aquel que podía destruir esta generación como lo hizo tantas veces antes, decidió no destruirnos, decidió no ahogarnos, decidió no quemarnos, decidió un día en la eternidad despojarse de sí mismo y pagar el precio por su rescate, por su vida, por su eternidad. Así que como dijo mi esposo un día, el que se va para el infierno se lo merece, se merece el juicio del Señor. Porque el cielo y tierra pasará, el trabajo pasará, matrimonios van a pasar, noviazgos van a pasar, hijos van a pasar, viviendas van a pasar, escrituras van a pasar, pero Él es eterno y Él debe ser nuestra plenitud. Así que incline su cabeza, cierre sus ojos, vamos a adorar y usted le va a decir al Señor gracias. Tal vez a usted no se le ha revelado lo que pasó en la cruz. Señor, merecíamos la muerte eterna. Merecíamos, Señor, como está el mundo hoy, Señor, atados, Señor, del enemigo. Pero tú nos rescataste y dígale, Jesús, mi plenitud no son mis hijos, mi plenitud no es mi esposo, mi plenitud no es el trabajo, no son las finanzas, mi plenitud es Cristo. Eres mi plenitud. Eres todo, Señor. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Vamos, dígale esta mañana. Dígale. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Usted tiene que empezar esta mañana. ¿Quién es su plenitud? Eres mi plenitud. Si te pierdo a ti, lo pierdo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. ¿Qué te parece si levantas las manos esta mañana? Si te pierdo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Fuera de ti nada deseo, Jesús. si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Levante sus manos. Dígale toda la gloria, amor. Hágale esta declaración a Jesús. Sí, Señor. Mi tesoro, Fuera de ti. levante su mano y diga, si te tengo a ti, Él es tu plenitud. Todo lo que necesitas está en Él. Rescatado para que Él sea todo. A ver, levante su voz. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, nada deseo. Prima sceta toda cara mía, sceta la mascaya. Vamos, dígale, Señor, tal vez Cristo hasta ahora ha sido el hombre, el empleo, las finanzas y yo mi voluntad. Si te tengo a ti,
lo tengo Pero eres todo. todo, eres la Mi plenitud. amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. ¿Qué le parece si se presenta delante del Señor y le dice: sí que tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Tú no te imaginas qué siente Cristo al escucharte. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Hoy sí me tengo a ti, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Hace